Entonces, como digo, importante este lugar en que nos colocan de la respuesta, pero una respuesta que no toca tal vez la esencia. Entonces, ¿cómo vamos llegando a lo que es realmente lo que llamamos una demanda? ¿Qué es lo que le preocupa al paciente? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué le avergüenza? La bombachita, que eran los calzones, ¿no? A eso se refiere con bombachita. ¿Qué es lo que le avergüenza? Hasta llegar a la cosa de la soledad, ¿no? De sentirse un chancho, un cerdo, ¿no? Que nadie va a querer, nadie va a valorar. Entonces, poder llegar a eso, entendiendo que la persona va a venir con un rodeo enorme, 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 pero va a venir con una presencia que a veces nos va a hablar, nos va a gritar mucho más de lo que dicen y expresan sus palabras. Porque aquí hay un cuerpo. ¿Y cómo es este cuerpo que trae el paciente? ¿Qué podemos observar en este cuerpo? Hay un sobrepeso. Hay un sobrepeso que de alguna manera está siendo oído por el terapeuta en esa imagen muy bonita que tiene, que es un recurso del video, ¿no? Donde él se imagina al niño, ¿no? Cuando fantasear si es el niño que él mismo fue o el niño paciente, ¿no? Pero puede entender al niño que hay detrás de toda esa cantidad de tejido adiposo. Puede ver a ese niño asustado, ¿no? Que siente el rechazo de la mirada de un otro que no lo mira de la forma que necesita que lo mire. Voy cambiando, avanzando aquí, ¿cómo lo hago? Avanzando en el tiempo. Sí, ya. Entonces, entramos al campo de que ese cuerpo que convoca a una mirada, es importante entender cómo ha sido visto, cómo ha sido mirado, cómo ha sido escuchado, porque todo eso, esa mirada, esa escucha, ese palabreo que le hemos dado a ese cuerpo, va inscribiendo algo en esa historia, que es importante rescatar cuando comenzamos y entendemos la escucha clínica, incluyendo la mirada psicosomática. Incluir la mirada psicosomática es entender entonces que somos una totalidad. Como les decía, en esta escucha que yo voy, a la par de escuchar los contenidos, lo lógico, lo racional, lo verbal, estoy atendiendo a todo lo que me dice esa corporalidad, ese tono de voz. Siempre digo, a veces hay pacientes que les ha pasado también, que hablan a gritos, son gritores igual que yo soy una gritora, hablan a gritos y uno empieza como a sentirse avergonzada, si chuta, me van a escuchar de la boxa contigo, de esto. Hay una sensación como de pudor de que esa persona está gritando un poco, o también hay pacientes que no tienen que acercarse porque hablan muy despacito, ¿no? Entonces acercarse. Ahí también hay algo, ¿no? Hay algo que está comunicando en la tonalidad, en la forma en que nos dice, en las palabras empleadas, que es con lo que trabajamos, ¿no? Por ahí decimos que trabajamos con la cura por la palabra. Entonces esa palabra, no solo el contenido, sino el cómo lo dice en el momento que lo dice, y el portador de esa lógica, hay un cuerpo que hay que escuchar. Entonces esa es la mirada psicosomática que es importante instaurar como mirada transversal de todos los que trabajamos con personas. Y no mirar solo el ojo que estoy auscultando, ¿no? El hueso o el músculo que estoy reparando, el diente que estoy también obturando, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que poder mirar que hay una persona que tiene un sentido, que cuando va, por ejemplo, al dentista sufre fenómenos regresivos, de la misma manera cuando uno va a un analista, ¿no? Hay estudios interesantes, según que los conocen, creo que les mencioné la vez pasada, me repito a veces con la historia, de estudios en relación a qué pasa con el paciente que consulta a un dentista, comparándolo con lo que ocurre en un paciente que consulta a un analista. Uso de diván y uso de sillón de dentista. ¿Qué pasa cuando llegan a un dentista? Entran, saludan y luego ¿qué hacen? Uno se sienta, ¿no? Se sienta y al segundo uno está como acostado, ¿no? Luego, o antes, previo a eso, el asistente del dentista, ¿qué le ha hecho a uno? Le ha colocado un baberito, ¿no es cierto? Le pone un baberito. Después le pone una cosita en la boca, así más o menos, ¿no?
y el dentista se pone a hablarle a uno y uno no sabe cómo contestar, con sonido cogiendo, uno hace los dedos, qué sé yo, ya, sí, bien, vamos bien, ya todas esas cosas que uno aprende. Porque tengo otra manera de comunicarme, porque no tengo ya el acceso a la palabra. Tengo que usar mi cuerpo para decir que me está doliendo, ¿no? O que voy bien, ¿no? Que no me morí, que estoy ahí, ¿no? Que no estoy con crisis de pánico, etcétera, etcétera. Entonces hay un fenómeno regresivo ahí también, que explica muchas veces por qué tanta fobia al dentista. ¿Qué nos pasa cuando vamos al dentista? Independiente que pueda doler o no, pero actualmente las cosas en realidad duelen bastante poco, ¿no? Las anestesias más avanzadas, etc. Entonces, a eso me refiero. Esto no es solamente algo que ocurra en la clínica en la que trabajamos los psicoanalistas, sino que ocurre en todo encuentro, en el fondo en todo encuentro humano, ¿no? Pero en el encuentro profesional lo resaltamos y lo tomamos en cuenta. Entonces, pensemos en esto que estamos diciendo en relación a una sociedad, a una forma, a un sistema en el que estamos insertos, que privilegia evidentemente la imagen, nos guste o no nos guste, ¿no? Lo veníamos conversando con mi hijo en el camino, ¿no? Pero son las reglas de alguna manera de este sistema, estamos metidos en esto, que la imagen a veces lo es todo. El cómo se ve, ¿no? Importante, y no solo eso, sino que eso asociado, que con eso vamos a ser felices, vamos a ser exitosos, vamos a ser amados, deseados, etcétera, si yo calzo en ese ideal que la cultura me está señalando, ¿ya? Entonces ese deseo, especialmente de exitismo, puede estar, ¿no? Convocado con esta imagen, llamado con esta imagen que se impone de una manera, digamos, como casi el tener una imagen, un cuerpo adecuado, los pechos más lindos, como dice Cintia Casano en una cita, ¿no? Que tiene que ver con el tener más que con el ser. Entonces la pregunta es, ¿cómo habitamos este cuerpo actualmente? En este 2019, en este Chile de hoy, ¿cómo lo habitamos? ¿Cómo entendemos este cuerpo? ¿Y qué preguntas entonces nos podemos hacer desde el psicoanálisis, ¿no? Porque el concepto, la idea de una imagen, de un cuerpo, de una corporalidad y cómo yo me represento, es un tema súper importante para el psicoanálisis. ¿Cómo se construye esa imagen? Y hay autores que nos han ayudado, evidentemente, a pensar en esto. Pensemos en Donald Winnicott, pensemos en Jacques Lacan, en François Dolto, ¿no? Pensemos en todos los psicoanalistas de la línea intersubjetiva, relacional, ¿no? Cómo nos van diciendo que esta imagen que uno va formando de sí mismo tiene que ver con los vínculos tempranos, con la relación con un otro, en cómo me estoy relacionando, porque es la manera en que voy a aprender a relacionarme con este cuerpo. Entonces, evidentemente, el otro va determinando de alguna manera el cómo me vivo, ¿no? El cómo vivo y habito este cuerpo. Este cuerpo, yo transporto un cuerpo, pero puede ser que yo transporte un cuerpo, ¿no? Así lo traslado de un lugar a otro, no necesariamente lo habite. Hay pacientes que nos llegan claramente desvitalizados, pacientes que se desploman en el sillón o en el diván. Entonces hay cuerpos deshabitados, hay otros cuerpos que están hiperexcitados, ¿no? Están constantemente llenos de actividad como un torrente y de repente se apaga. Recuerdo hace pocos días, en una entrevista de ingreso en la clínica de la universidad, un chico me decía que estaba activo todo el día, decía, en bicicleta, su trabajo, su actividad, llegaba cantando a su lugar, en el centro todo el rato de ese lugar donde habitaba, pero de repente se apagaba, absolutamente, ¿no? Con unos fenómenos bien interesantes, pero terribles para él, de entender qué pasa, porque uno tendería a pensarlo como algo más psicótico en primera instancia, pero para no patologizar el tiro, decir, ¿qué pasa ahí? ¿No? Porque de repente él sentía, él me decía, es como si yo cerrara los ojos. Cerrara los ojos y a lo máximo veo en blanco y negro, no veo más. Y antes me pregunté, ¿qué hace usted para salir de ese estado? No hay nada que yo pueda hacer. De repente, abro los ojos. Una sensación de que aquello me pasa, me acontece, yo no hay nada que pueda hacer. Yo encontré dramático, me dijera, es que no hay nada que yo pueda hacer, lo tengo desde chico, siempre he sido así. Entonces yo aprendí que tengo que dejarme. Entonces, y de repente, pum, abro los ojos y de nuevo estoy aquí.
sondeando por supuesto, ideas suicidas y todo eso, pero nada de eso estaba un estar en el mundo que tenía que ver con un estar como arriba de la pelota, por decirlo de alguna manera, muy activado, hiperactivado, o estar desconectado, apagado. No había intermedios. Entonces, la regulación organísmica que hablan los humanistas, ¿no? Pero que sirve evidentemente a todos los psicólogos y a todos los profesionales, a las personas, tiene que ver con ese equilibrio, ¿no? De cómo regulo esta actividad que necesito, pero también el descanso. Y pensar, si esta sociedad nos pide un funcionar, ¿no? La única manera, a lo mejor, de poder parar es apagando, cerrado, pero el problema es que no somos un equipo, no somos un computador, no somos un celular, sino que esas cosas van quedando escritas en una memoria del cuerpo, ¿no? Pensando un poco en cuáles serían, pienso yo, los conceptos fundamentales de estos autores para trabajar en esta clínica de lo psicosomático en general y luego de los trastornos alimentarios en específico, pienso que evidentemente Donald Winnicott es un autor que a mí por lo menos me facilita mucho la escucha, me facilita mucho el encuentro con un otro, que tiene que ver con este concepto de esta madre suficientemente buena, este concepto de madre ambiente, que tiene mucho sentido en estos momentos, ¿no? El medio ambiente es el tema que menos mal, porque la gente está pensando que sea por primera vez, pero por lo menos empieza a pensarlo, aunque otros sigan negándolo, pero lo importante es que seamos la mayoría los que lo afirmamos y aceptamos que está pasando. Entonces tiene que ver con este ambiente que rodea a este infante, ¿no? A este ser humano que llega al mundo siempre prematuro, porque somos una especie prematura, como lo sabemos, ¿no? Prematurez que se expresa en que necesitamos absolutamente de un otro para existir, porque todos los que estamos aquí es porque alguien nos cuidó, si no, ninguno de nosotros estaría aquí, ¿no? Bien, mal, nuestros papás se hayan equivocado, lo han hecho más o menos, no importa, pero nos cuidaron, si no, no estaríamos aquí. Porque evidentemente yo después de nacer no podía ir al refrigerador y elegir lo que me iba a preparar para la noche, tampoco ir al supermercado a comprar mi comida favorita, ¿no? Entonces esa es la prematurez que desde el psicoanálisis entendemos, a diferencia de todas las otras especies donde el pollito sale del huevo y sale caminando, ¿no? Acá necesitamos de un otro que nos cuide, porque si no nos vamos a morir. No es que nos vamos a aburrir o que sea fome, nos vamos a morir, sencillamente. Si no hay un otro que me cuide, yo me muero, ¿no? Entonces, el concepto de madre que acuña Winnicott, ¿no?, es lo que permite entender que pueda surgir lo propio de cada sujeto, lo que él llama el gesto espontáneo. Y este gesto espontáneo tiene que ver con que se pueda facilitar el espacio para que surja, ¿no?, una unidad psicosomática, es decir, que exista una psique que es expresión de una mente y un cuerpo, de la unión de todo eso, ¿ya? Y que de alguna manera ese cuerpo aparezca como un cuerpo erógeno, no un pedazo de carne, como decíamos al comienzo de los pacientes que nos consultan, pero hay un cuerpo deshabitado o inundado de pulsión, etcétera, etcétera. Entonces es la mirada de la madre, dice Winnicott, la que va delimitando los contornos de ese niño. Con la mirada, ¿no?, yo voy retroalimentando a esa mirada de ese bebé, de esa guagua, que empieza a entender que hay una corporalidad que es propia, diferente de la madre, ¿no? La diferenciación y la identificación como proceso siempre subyacente en nuestra formación psíquica, y esa mirada entonces va a ir cargada de emociones y afectos, distinta a una mirada de amor, de ternura, de orgullo, ¿no? Este es mi hijo, a presentarlo así, a una mirada de rechazo, ¿no?, de esconderlo, ¿no?, de violencia, ¿no? Pensemos en una madre que tiene un hijo producto de una violación. ¿Cómo mirará a ese hijo? Etcétera. Ya con una madre que está viuda y ese hijo, ese retrato de ese padre que ha muerto, que ha fallecido durante el embarazo, ¿no? Cuánta carga emocional de despecho, de rabia, ¿no?, o de pena, de tristeza puede ir acompañando esa mirada. Entonces, esa mirada Winnicott la resalta
planteando entonces que por un lado va a permitir que su pase de un cuerpo carne, un cuerpo fisiológico, a un cuerpo erógeno, que es el que nos interesa en el psicoanálisis, y desde la mirada general al tratar de entender el otro, ¿ya? De esa manera el verdadero self va a poder ir surgiendo también, ¿no? Y vamos a poder ir, digamos, construyendo la salud mental. Otro concepto importante es el que aporta Lacan, ¿no? Toda la escuela francesa, que tiene que ver específicamente con el estadio del espejo. Cuando Lacan, si hay algo que no se entienda, por favor, se me olvidó decirlo al comienzo, ¿no? Me preguntan, no es necesario esperar al final, si hay preguntas las pueden hacer de inmediato, o cosas que quieran que me detenga o que no quedan claras. Cuando Lacan nos habla, ¿no?, de la enajenación que plantea el yo, cuando habla de este concepto de yo es otro, está hablando del estadio del espejo. Cuando el niño, el infante, se mira con alborozo, con regocijo, dice Lacan, en esa imagen especular que le da, digamos, esa visión y esa ilusión, dice el autor, de unificación, de ser una totalidad y no una cosa desmembrada de un brazo por allá, un ojo por acá, o el cuadro de Picasso, no es purismo, sino que hay una integración de una mirada, pero es una imagen. Entonces, es una enajenación en una imagen, es decir, ese que está ahí soy yo, señalado por esta madre que lo porta en brazo y le muestra la imagen, ese eres tú, ¿no? Ese que está ahí, y esa soy yo. ¿Y qué es lo que hace el niño? Mira al espejo y luego ¿qué hace? Mira a la mamá, ¿no? Como diciendo, no somos uno, somos dos, porque el espejo le dice que son dos, ¿ya? Entonces empieza la diferenciación y la integración, por un lado, de que yo soy esto que aparece ahí. En esta ilusión, en esta enajenación que tenemos, porque en realidad nunca nos vamos a poder realmente mirar como una totalidad, ¿no? Es lo que nos pasa cuando nos escuchamos en una grabación o nos miramos en un video, ¿no? No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero en general la experiencia, así hablo yo, ay, lata, mi voz me carga, ¿no? Así camino, y sujeto, ¿por qué hago tanto gesto? Entonces me cargo. Generalmente nos ocurre eso y nos desconocemos, es como mirar. Nunca me voy a poder mirar por detrás cuando yo parto. Esto es un video, pero está mediado por toda la captación de una máquina. Yo nunca me voy a poder mirar partiendo. Entonces es una ilusión, pero ilusión necesaria para con la construcción de un psiquismo, para la constitución de que eso que está ahí soy yo. Esa es la Daniela. Y no es esa otra, esa es mi mamá. La diferenciación. Bueno, esto es más de lo mismo. Otro concepto que nos ayuda a entender esta clínica es el concepto de la imagen inconsciente del cuerpo, señalado por François Dolto, psicoanalista francesa, quien nos habla, ¿no?, que esta historia que va ocurriendo está también escrita en este cuerpo. Entonces, la forma que fui nombrado. De alguna manera se va reflejando una historia relacional en este cuerpo y en esta imagen inconsciente con la cual yo me voy representando. Porque si entendemos que solamente hay una imagen la que me devuelve el espejo, no voy a entender el fenómeno de los trastornos alimentarios. Esto no podríamos entender, porque voy a entender cómo la anorexia se está mirando y dice que está una gorda, que está un chancho, que no la mire y dice que es puro pellejo y hueso. Entonces, claramente tenemos que entender que esa persona está hablando desde una imagen que es inconsciente, que está más allá del aquí y el ahora, ¿no?, que de alguna manera quedó impregnado en alguna parte de la historia, y es muy frecuente, no sé, que aparezcan recuerdos donde le dijeron, qué sé yo, que no era tan flaca, como decía la paciente en el caso que te presentaste, ¿no?, que ya retomaremos luego un poquito más adelante. Pero entonces, esta imagen inconsciente me permite entender que van quedando residuos de cómo soy nombrado. Entonces es importante a los pacientes preguntarle, ¿cómo lo llamaban cuando eras chico?
recuerden ustedes, no es necesario que me lo digan, pero cómo los llamaban en su casa. Les daban un diminutivo, un apodo, los llamaban por su nombre completo, Francisco Javier Ignacio, ¿no? O ese Francisco Javier Ignacio era cuando sabían Francisco Javier Ignacio, ¿ya? Y sabíamos perfectamente para dónde iba la cosa. ¿Cómo fuimos nombrados? El nombre que llevamos, porque lo llevamos también, toda la importancia que tiene, ¿no? ¿Por qué llevamos ese nombre? Si el nombre del prócer de ese momento, el ideal, el ídolo musical, etcétera, o el tío que se suicidó, etcétera. Entonces la carga que tiene todo eso, el cómo soy llamado, cómo somos nombrados, cómo somos mirados, nos va a acompañar durante toda la vida y va a estar muy bien reflejado en esta imagen inconsciente del cuerpo, que es a la que tenemos que acceder de alguna manera en la clínica. Porque si nos quedamos con lo consciente, no vamos a entender lo que le pasa. Y tenemos que ser capaces de, por lo que yo decía al comienzo, ponernos en el lugar del no saber y tolerar, sostener la angustia de que no sé lo que le pasa a mi paciente. No lo sé, no tengo idea. Pero me sostengo en esa ansia. No lo sé, porque es paciente de esto, pero esto